Hola a todos y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Nos vamos a apoyar en un primer gráfico donde tenemos dibujada una función f minúscula y la hemos acotado en un intervalo AB. Pues bien, si f minúscula es continua en el intervalo cerrado AB, como es el caso de la gráfica, y f mayúscula está definida en dicho intervalo de forma que f mayúscula de x mire el área sombreada en verde, entonces la función f mayúscula es derivable y verifica que la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x para cualquier o para todo x perteneciente al intervalo cerrado a b. Para demostrar esto, supondremos que la función es creciente en ese intervalo, aunque una pequeña variación lo haría válido para cualquier otra f minúscula continua. Y lo que tendremos que hacer es probar que f mayúscula, la derivada de f mayúscula de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x partido de h, y a su vez que esto sea igual a f minúscula de x. Y para ello calcularemos en primer lugar f mayúscula de x más h menos f de x partido de h con h mayor que 0. F de x más h menos f de x medirá el área de la región sombreada en verde. Este área sombreada en verde será f de x más h menos f de x. De esta forma tendremos que h por f de x, vemos que si esto es x y esto es x más h, esta distancia será h, por lo que h por f de x será el rectángulo que acaba en esta primera línea roja. Es este rectángulo menor, por lo que eso, h por f de x es menor o igual a f de x más h menos f de x, que es el área sombreada en verde, y a su vez va a ser menor o igual a h por f de x más h, que sería el rectángulo mayor de todos, h de anchura y de altura f de x más h. Entonces es el rectángulo mayor. Por lo que, como hemos dicho, este es el rectángulo menor, este es el rectángulo mayor, y f de x más h menos f de x hemos dicho que es el área sombreada. Y a partir de aquí tenemos que si dividimos a todo entre h y ponemos h por f de x partido de h menor o igual que f de x más h menos f de x partido de h menor o igual que h por f de x más h partido de h, tendríamos que esta h se nos va con esta h, que esta h se nos va con esta h, por lo que nos queda que f de x es menor o igual que f de x más h menos f de x partido de h menor o igual que f de x más h. Y por ser continua, se verifica que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, cuando h tiende a 0, eso es igual a f de x. Y además, el límite cuando h tiende a 0 de f de x es igual también a f de x. Por lo que ya tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x partido de h, si el límite en la cota inferior, que es f de x, valía f de x, y en la cota superior el límite de fx más h valía también f de x, necesariamente en el intermedio su límite también tiene que valer f de x. Y como ya el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h es la derivada de f mayúscula de x, y tenemos que es igual a f de x, que era lo que queríamos demostrar. Hasta aquí este vídeo. Like si os ha sido útil y suscribiros al canal para seguir todos nuestros vídeos
en el botón de la derecha. Un saludo.